Mi nombre es Jorge Espinosa, yo soy mexicano, nacido en el Caribe, aquí en Cancún, Quintana Roo, y tengo 24 años de edad bueno, desempeñando la vida en el campo como agricultor hace poco más de 4 años. Ahí para que vayamos conociéndonos bueno, yo actualmente soy técnico agroforestal, yo me desempeño esa profesión bueno, aprendiendo igual un poco más de permacultura y demás, ¿no? Pues compartirles un poco qué es el colectivo Guaybil. El colectivo Guaybil fue co-creado por mí y otros colaboradores que aparecen aquí en las imágenes. Somos más de los que aparecen en esta diapositiva, pero bueno, hay una representación como de los principales actores que haremos detrás de este movimiento, ¿no? Como resumimos brevemente ahí, nos consideramos un grupo de revolucionarios trabajando en cooperación y armonía con la naturaleza para crear abundancia, ¿no? Esa es como nuestra filosofía de vida, nuestra intención, y bueno, eso ya lo vamos llevando a la práctica de diferentes formas, ¿no? Principalmente por medio de los sistemas agroforestales. Bueno, este colectivo inició como un movimiento social para que pues, más gente viera que es posible vivir un estilo de vida diferente bueno, desde la práctica, ¿no? Ahora sí que nosotros viviéndolo, predicando con el ejemplo, que eso es algo muy importante para nosotros, y desde ahí pues invitando a que más gente se integre y sea parte pues, de este movimiento, ¿no? Hace 2 años lo hemos consolidado ya como una empresa, como una consultora, ¿no? Estuvimos dedicándonos a comercializar productos y también actualmente nos dedicamos más a la consultoría, al desarrollo de proyectos, ¿no? Apoyamos en la parte del diseño, en la implementación, capacitación y también en el manejo de proyectos más que nada enfocados a la agricultura regenerativa, ¿no? Entonces, bueno, ahí les vamos a compartir un poco lo que hemos desarrollado, pero somos un equipo multidisciplinario, ¿no? Habemos agricultores, habemos artistas, habemos ingenieros agrónomos, ambientales, y actualmente se están integrando también arquitectos, ingenieros civiles, como un equipo más permacultural para poder desarrollar proyectos más integrales, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la intención, ser un equipo multidisciplinario, facilitar proyectos permaculturales. Eh, bueno, entonces nosotros estamos radicados en el Caribe, en el estado de Quintana Roo, en México, bueno, aquí es donde empezamos nuestros primeros proyectos demostrativos, ¿no? De ahí partimos para desarrollar nuevos proyectos. De primero demostrar que los sistemas que estamos diseñando, implementando, funcionan, la gente viene, nos visita y quiere que repliquemos eso en sus terrenos. Entonces, así es como nos hemos abierto las puertas y creado oportunidades para... Pues bueno, para ya entrar de lleno a la temática, vamos a empezar un poco con los principios de soberanía alimentaria, ¿no? Que bueno, el primero consideramos es generar alimento para la comunidad, ¿no? Ya sea que estemos en una ciudad, en un poblado, la idea es generar alimento para toda la gente que vive en nuestro entorno, ¿no? El segundo principio es producción y consumo local, ¿no? No traer productos que vengan desde muy fuera, que traigan huella de carbono, o sea, que consuman mucho combustible, mucho petróleo para que lleguen hasta nuestras manos, ¿no? Sino tratar de hacerlo lo más local posible. También la soberanía alimentaria busca la regeneración de los recursos naturales, ¿no? Estamos produciendo alimentos, pero regenerando los recursos al mismo tiempo, ¿no? Tiene que ser algo muy importante dentro de... Y bueno, promueve el rescate de saberes tradicionales, ¿no? Realmente los pueblos ancestrales hace 3, 4, 5 generaciones, ellos vivían la soberanía alimentaria, ¿no? En sus comunidades, ellos realmente se sustentaban y digo, actualmente aún hay poblados, por lo menos en México yo he visitado mucha gente que vive de lo que planta, ¿no? De maíz, frijol, tener gallinas y demás. Entonces es un saber tradicional que la gente va compartiendo de generación en generación, ¿no? Ahora, esos principios, ¿no? Como teóricos, ¿cómo llevarlos a la práctica? Que es lo importante, ¿no? Para realmente poder vivirlo. Pues nosotros proponemos el primero, tener conciencia y calcular nuestro consumo de alimentos, en este caso semanal, así no es como nosotros lo calculamos, ¿no? Cuánto alimento consumimos por semana, planear, diseñar, implementar y mantener tus propios sistemas productivos, es una forma de realmente uno mismo alcanzar la soberanía alimentaria plantando tu propia comida, ¿no? Sabemos que no todos tienen esa oportunidad, por eso también creemos que una forma de practicarla es compartir e intercambiar tus productos, tu producción con tu comunidad, ¿no? Con los que no pueden producir, buscar compartir, vender o hacer un trueque y demás. Y bueno, consumir alimentos producidos localmente y de temporada, ¿no? Eso es lo que consideramos que realmente es una práctica de soberanía alimentaria. Bueno, tanto la gente que está en el campo como la gente que está ya sea en la ciudad o haciendo alguna otra actividad, creemos que todos podemos participar en lo que es vivir la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, ahí como generando estas propuestas y bueno, vamos a ver un poco más a detalle
calcular tu consumo de alimentos, nosotros realmente lo vemos en entender cuáles son los grupos de alimentos de los cuales nos alimentamos, ¿no? Claramente cada cultura tiene sus hábitos alimenticios, ¿no? Entonces no podemos generalizar que todos comemos lo mismo, pero sí hay estudios científicos que demuestran que debemos de consumir cierta cantidad de cada grupo de alimentos, ¿no? Entonces ahí nosotros proponemos, lo conceptualizamos como frutas, verduras, cereales, grasas, leguminosas, ¿no? Buscar calcular nuestro consumo de alimentos en base a estos grupos, ¿no? Y en base a lo que pues nuestro cuerpo nos pide, si somos un niño, un adulto, una persona de edad mayor, puede variar, ¿no? Si hacemos deporte o depende de nuestro estilo de vida, qué tanto consumimos, ¿no? Pero eso es como hacer conciencia de qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Y en qué cantidad. Después, el segundo punto que proponíamos como práctica, pues planear, diseñar, implementar y mantener tus propios sistemas productivos, ¿no? O sea, tú plantar comida, cosecharla y realmente alimentarte de ella, ¿no? Ya hablaremos un poquito más a detalle de este punto en particular, pero bueno, esa es una forma de practicar, de hacer esta transición, ¿no? Plantando nuestra comida, en mi opinión, para mí es mi pasión y mi estilo de vida y mi forma de alcanzarla, porque depende de mí. Si yo planto mi comida, yo la puedo cosechar, no dependo de que nadie más me la tenga que dar, ¿no? Entonces, pero bueno, sabemos que hoy en día pues hay tantas profesiones en la sociedad que no todos tenemos pues esa dedicación como tal. Compartir o intercambiar tu producción de alimentos con tu comunidad, ¿no? Justamente por esto, quienes no tengan el privilegio de plantar su comida, pues tener la oportunidad de comprarla o de intercambiarla de alguna forma, ¿no? Eso se puede vivir mucho en los mercados, ¿no? Locales, se lleva a cabo esas prácticas, entonces nosotros buscar mercados locales cerca de nuestro poblado, nuestra ciudad, ahí podemos realmente estar consumiendo productos que tengan este enfoque de soberanía alimentaria, ¿no? Consumir alimentos producidos localmente y de temporada, realmente eso es bien importante, ¿no? Entender que no todo el año vamos a tener siempre la misma comida, ¿no? Que cada estación tiene sus grupos de alimentos, ¿no? Y eso viene mucho en cuestión a lo que nuestro cuerpo necesita. Por ejemplo, ahora que es invierno, por lo menos aquí en México, hay mucha abundancia de cítricos, ¿no? Que ayudan a darnos vitamina C, a levantarnos las defensas, a no enfermarnos. Entonces, tiene toda esta lógica de por qué las frutas son de temporada y por qué consumirlas, ¿no? Entonces, bueno, estos son 4 puntos que nosotros proponemos para practicar la soberanía alimentaria, ¿no? Ahora, vamos a hablar más específico pues, de los sistemas agroforestales como fuente de alimentos diversos, ¿no? Que esa es un poco ahí nuestra mayor experiencia, por así decirlo, nuestro enfoque, y bueno, lo que queremos ahí compartir con mayor profundidad. Pues bueno, ahí brevemente introducir a qué son los sistemas agroforestales sintrópicos, ¿no? Que previamente igual un compañero nuestro, Rodrigo Márquez, dio una charla bastante interesante respecto a esto, mucho más profunda en cuestión a la teoría, entonces los invito también a verla. Y bueno, conceptualmente es un método de producción agrícola y forestal, se integra el elemento agrícola y el elemento forestal, ¿no? Busca reemplazar los insumos externos, como lo son fertilizantes, irrigación, ya sea en un sistema orgánico o un sistema con agroquímicos, busca reemplazar estos insumos, ¿no? ¿Cómo? Imitando los procesos de regeneración del ecosistema local. O sea, si estamos en una selva, observar cómo es que la selva se regenera a sí misma. Si estamos en un bosque, cómo es que el bosque se regenera, ¿no? Observando su estructura, su funcionalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí en las imágenes que están en esta presentación se puede ver, ¿no? Cómo realmente, pues estos sistemas agrícolas se integran mucha diversidad de especies con la intención de podarlos, cortarlos y que todos los troncos, las ramas, hojas caigan al suelo y se regenere, que es lo mismo que sucede en una selva o en un bosque, ¿no? Produce su propio alimento. Entonces, aquí vemos unos ejemplos igual muy claros de un espacio que tuvimos el privilegio de visitar allá en Brasil, nuestra escuela igual, Sitio Semente, que ahí tienen sistemas bastante antiguos, ¿no? De 10, 15 años, donde demuestran que realmente, pues, son viables los sistemas agroforestales sintrópicos, ¿no? Y que funcionan y dan resultados, alta productividad y que no necesitan insumos, ¿no? Ahí en particular podemos ver como mucho tronco de plátano en el suelo, ¿no? De ahí viene la irrigación, de ahí viene el fertilizante que estamos ahorrándonos con este tipo de sistemas, ¿no? El plátano se utiliza mucho para podar y acumular materia orgánica en el suelo.
mismo otros árboles, ¿no? Que ahí vamos a mencionar un poco más adelante, pero ahí para que vayan entendiendo de los sistemas, cómo funcionan, un poco los principios de los sistemas agroforestales, sucesión natural, ¿no? Saber que siempre, para que una selva pueda estar en pie, tuvo que haber al inicio pastos y hierbas, árboles de rápido crecimiento y después árboles de madera dura, ¿no? La estratificación, saber que hay especies de estrato bajo, estrato medio, estrato alto, estrato emergente, y que cada uno requiere diferentes cantidades de luz, ¿no? Dinámica de regeneración, o sea, que todo el tiempo hayan plantas dando hojas al suelo, dando ramas, eso es la regeneración, ¿no? Que haya esta dinámica de caída de materia orgánica, crecimiento, caída de materia orgánica constantemente. Codefinición de especies, saber que puedan haber mucha abundancia de semillas, ¿no? Y de todas esas semillas van a brotar muchas plantas, pero van a ir permaneciendo pocas, ¿no? No de 100 semillas que broten, van a establecerse 100 plantas, sino que de esas 100 van a ir los insectos escogiendo de esas 100, 50, de 50, 10, de 10, 2, de 2, 1, ¿no? Es un proceso de codefinición, que en la naturaleza eso lo hacen los insectos, los animales, y en este caso también nosotros lo hacemos, nosotros vamos codefiniendo el sistema. Plagas y enfermedades como optimizadores del sistema, saber que realmente esta visión de plagas y enfermedades es algo, un concepto creado por el ser humano, ¿no? No es algo que la naturaleza a sí mismo haya diseñado con esa intención, sino más que nada es eso, van eliminando todas las especies que no aportan a la evolución del sistema, ¿no? Las especies débiles, las especies que no crecieron en el momento justo, los insectos llegan y los van eliminando. Entonces, pues bueno, son principios igual bastante que rompen paradigmas, por así decirlo, pero que una vez que cambiamos nuestra lógica de pensamiento, empezamos a observar de otra forma, podemos conectar con pues, toda esta sincronicidad que pues, el planeta ha creado, ¿no? Todos estos seres tienen una función y ninguno tiene una mala intención, simplemente nosotros estamos desconectados pues, de cómo funcionan los ecosistemas y cuando un insecto llega y se come nuestro cultivo, pensamos que es una plaga y que nos viene a hacer un daño, ¿no? Con una mala intención, pero realmente es que nosotros no estamos sabiendo plantar en el momento, en el lugar, demás, ¿no? Y bueno, por último, el principio de plantar tus insumos, ¿no? Si queremos no traer insumos externos, hay que plantar nuestros insumos, ¿no? Y eso es saber que si nosotros queremos cosechar comida, para cosechar esa comida necesitamos plantar otras plantas que alimenten a esas plantas que nos van a alimentar a nosotros, ¿no? O sea, tener árboles para poda, tener bananas para poda, ¿no? Pastos para poda, esos son los insumos, esas son las especies que nosotros queremos integrar en los sistemas, ¿no? Si queremos tomate, planta un árbol que puedas podar para que puedas estar regenerando el suelo y cultivar tomate. Aquí un poco compartiendo el proceso de evolución de los sistemas agroforestales y pues igual te permiten observar cómo una selva empieza desde los pastos y las hierbas, ¿no? Lo que vemos que dice placenta, este es el inicio de la selva, ¿no? Cuando nosotros vemos que hay pasto y hierba, es el inicio, es la primera protección del suelo, empieza a traer vida, ¿no? Una vez que estos pastos y hierbas se mueren, abajo de ellos ya germinaron árboles de crecimiento rápido, ¿no? Son estos árboles que podemos ver acá. Los pastos y hierbas mueren y los árboles de crecimiento rápido empiezan a crecer, a hacer sucesión, que es lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Y así sigue desarrollándose el ecosistema hasta alcanzar un clímax que aquí se menciona, ¿no? Que es una selva madura. Todo esto hay un proceso de creación, o sea, de hijos y madres, por así decirlo, ¿no? Los pastos y las hierbas son las madres de los árboles de crecimiento rápido, los árboles que crecen en un año 5 metros, 6 metros, ¿no? Y estos árboles de crecimiento rápido después son las madres de los árboles que crecen mucho más lento, ¿no? Los árboles de madera dura, los árboles de la fase clímax, ¿no? Entonces siempre hay un proceso de criación, o sea, de cuidado, ¿no? Y todas estas madres que cuidan a sus hijos o a la siguiente camada de especies que viene, siempre dejan ramas, dejan hojas y eso aporta fertilidad al suelo, ¿no? Entonces es entender cómo funciona este proceso de evolución, ¿no? Para que una selva pueda estar en pie. Y bueno, igual se pueden ver aquí los diferentes estratos, que digo, está en inglés, pero hablamos un poco del estrato del suelo, estrato medio, medio alto, estrato alto y estrato emergente, ¿no? Siempre en una selva vamos a poder ver plantas de diferentes tamaños, ¿no? Y que necesitan diferentes cantidades de luz, ¿no?
Entonces, esto es un poco a lo que nosotros llamamos de estructura y funcionalidad, ¿no? Entender estos principios es entender la estructura y la funcionalidad del ecosistema donde estemos interviniendo, ¿no? Sea una selva, sea un bosque, sea un desierto. En todos los ecosistemas del planeta Tierra están estos principios, ¿no? La cosa es saber observarlos e interpretarlos, ¿no? Aquí ponemos una breve tabla de clasificación y selección de especies, que pues básicamente es lo que nosotros hemos utilizado más en nuestro centro demostrativo, aquí en Bacalar, al sur de Quintana Roo, que es un clima más pues subtropical, ¿no? Y bueno, son especies que se adaptan bien a este clima y bueno, claramente tenemos una mezcla entre cultivos de invierno y cultivos de verano, ¿no? Que nosotros hacemos siembras en base a la estación, ¿no? Entonces aquí vemos esta clasificación de estratos con varias opciones y los grupos sucesionales, ¿no? Que es placenta 1, viven 6 meses, placenta 2, viven 1 año hasta 2 años, las intermediarias pueden vivir hasta 10 años, 15 años, y las maduras pueden vivir desde 50 años hasta 250 años, que es lo que se dice que normalmente una selva tarda en regenerarse, ¿no? En volver a caer esos árboles que crecieron. Entonces, pues bueno, ahí como para compartir un poco cómo nosotros clasificamos las especies y en base a esto hacemos una selección, ¿no? Todo esto pensando en la planeación y diseño de nuestros sistemas, ¿no? Que es un poco lo que vamos a abordar a continuación. Nosotros hemos hecho varios estudios, ¿no? De realmente, bueno, queremos soberanía alimentaria, ok. ¿Cuánto es lo que consumimos realmente y de qué alimentos, ¿no? Necesitamos tener esa conciencia de saber si me como 2 tomates al día, una papaya, 3 maíces, 3 elotes, una berenjena, o sea, cuánto alimento consumimos, ¿no? Entonces, claramente en la ciudad, digo, hay tanta variedad que viene de todas partes del mundo que podemos tener una diversidad de alimentos muy grande, ¿no? Pero cuando buscamos plantar nuestros alimentos, realmente tenemos que ver qué es lo que crece bien en este ecosistema y adaptar nuestras necesidades a ello. No podemos querer cultivar fresas en el trópico, ¿no? Por más que nos encanten las fresas. Entonces, es tener ese conocimiento de el clima, el suelo, el lugar donde estamos queriendo plantar. Y en base a ello, saber qué es lo que esa tierra nos puede dar de alimento a nosotros y empezar ahora sí a planear y diseñar en base a ello, ¿no? Nosotros hemos hecho para este clima cálculos, ¿no? De, bueno, 2 personas adultas, ¿cuántos metros cuadrados necesitan plantar? ¿No? Para ellos poder alimentarse completo, sin tener que comprar nada en el mercado, sino tú subsistir realmente de lo que siembras, ¿no? Y esto calculando, bueno, cada alimento, cuántas porciones te da en base a las porciones que necesitas, ¿no? Que digo, es un cálculo bastante, pues, medio complejo, ¿no? Son tablas y bueno, ahí es realmente ponerte a analizar bien cada cultivo, ¿no? Cuántos gramos te da una planta, cuántas cosechas, ¿no? Y bueno, es todo un análisis profundo que también con gusto podemos compartir esas tablas que estamos mejorando, ¿no? Siempre. Pero bueno, ya puntualmente nosotros planteamos el sembrar módulos mensuales de 100 metros cuadrados, ¿no? Esto pensando que estos módulos mensuales nos van a dar verduras, cereales, grasas y leguminosas, ¿no? Y pensando en que son cultivos placenta, ¿no? O sea, cultivos que viven 6 meses máximo. Entonces, si nosotros plantamos cada mes un módulo de 100 metros cuadrados a lo largo de 6 meses, vamos a requerir 600 metros cuadrados para nosotros poder tener en ese espacio toda nuestra comida, ¿no? Y poder comer todo el tiempo de esa siembra. Así es un poco como lo hemos planteado, ¿no? El realmente calcular la producción que necesitas para alimentarte y definir datos duros, ¿no? Entonces, con 600 metros cuadrados, uno puede producir estos grupos de alimentos, ¿no? Que aquí en la foto se ve calabaza como rastrera, estrato bajo, aquí abajo, berenjenas en estrato alto y los maíces en estrato emergente, ¿no? Entonces tenemos 3 cultivos en el mismo lugar, ¿no? En lugar de calabaza puede ser camote,
Aquí abajo también hay yuca, entre los maíces se puede ver aquí la yuca, quien la identifique. Entonces, en lugar de berenjenas pueden ser tomates, como que hay mucha variabilidad, ¿no? La cosa es entender que realmente en poco terreno podemos plantar mucha diversidad y cosechar mucha abundancia de ella. Con estos principios de estratificación y de sucesión natural podemos aprovechar más el espacio en lugar de plantar solo maíz, plantar 4 o 5 cultivos en el mismo lugar junto con el maíz, ¿no? Entonces, eso es la propuesta que los sistemas agroforestales traen, ¿no? Aquí hay un pequeño diseño igual que elaboramos nosotros, que bueno, se puede ver esto, es un poco lo que está en la foto, ¿no? Podemos ver las yucas, cada metro, en cada yuca hay una planta de tomate. La yuca es el tutor vivo para que el tomate se trepe en él, ¿no? Nosotros hemos visto e implementado esta forma de tutorial tomate y nos ha servido, y tenemos en medio de ellos maíces. Aparte tenemos frijoles, que es nuestra fuente de leguminosas en los lados, ¿no? Es un pequeño plano de siembra, ¿no? En una cama de 1 metro cuadrado podemos tener esta diversidad de alimentos, ¿no? Frijol, cúrcuma, yuca, tomate, maíz, ¿no? Y podemos cambiarle, podemos jugar con las asociaciones tanto como nosotros queramos, ¿no? Es ahí un poco para darle más estructura al diseño y bueno, junto con estos sistemas que hablamos, que son 600 metros cuadrados para poder estar plantando estos grupos de alimentos, está otro grupo de alimentos, ¿no? Que son las frutas y grasas, que también nos hacen falta, ¿no? Para ello, planteamos el plantar una superficie de 30 metros cuadrados, ¿no? De ahí vamos a obtener todas nuestras frutas, ¿no? Y como vemos en la foto, mucha papaya, realmente de pocas papayas, la gente puede alimentarse en abundancia, ¿no? De banana, son los cultivos que nos dan fruta más rápido, ¿no? Mientras crecen esos árboles, banana, papaya, piña, están creciendo abajo nuestros árboles del futuro, las especies maduras, como puede ser un mango, ¿no? Puede ser guanábana, cítricos, todos estos árboles que si uno se ha puesto a ver la cantidad de frutas que te da un árbol de mango, te das cuenta que puedes comer de él, ¿no? La cosa es tener árboles frutales por cada estación de temporada, para que todo el año puedas tener cosecha de frutos, ¿no? No solamente plantar mango y tener en temporada de mango mucho mango, sino tener frutales que den en todas las temporadas del año para siempre poder estar cosechando frutos, ¿no? Entonces ahí es como la clave en el diseño de diversificar las especies y saber en qué temporadas te dan, ¿no? Pero 30 metros cuadrados realmente es un espacio muy pequeño, entonces no necesitamos tanto espacio, ¿no? Aquí vemos igual hay un pequeño diseño que nosotros hemos elaborado también, donde, bueno, tenemos líneas de árboles cada 5 metros y en medio tenemos pasto mombasa, ¿no? Esto con la intención de que el pasto lo podemos y nos ayude a regenerar el suelo donde están los frutales, ¿no? Aporte de materia orgánica. Y bueno, esta es la vista desde arriba de cómo se vería la siembra de los árboles frutales, ¿no? Integrando todos los estratos que les comentamos, ¿no? Estrato bajo, medio, alto y emergente. Integrando especies frutales y integrando también árboles para poda, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos algunos árboles que son de ornato, pero que son para hacerles podas drásticas, ¿no? Tenemos el framboyán, la jacaranda. Abajo tenemos cítricos junto con bananas en una línea. Siempre buscamos intercalar los estratos, por ejemplo, emergente y medio, y en la otra línea integrar alto y bajo, porque si ponemos estratos que están uno muy cerca del otro, luego chocan, ¿no? Y eso se ha visto en sistemas que han integrado en una línea todos los estratos, ¿no? Se puede, pero es mucho manejo y es como un rompecabezas, ¿no? Tener todo integrado. Entonces es un poco más fácil dividir los estratos por línea. En la línea que vemos aquí abajo, tenemos un árbol para poda, que es la moringa, ¿no? El neem, el eucalipto, hay muchos árboles que pueden ser para poda. Y abajo de él tenemos estrato alto, aguacates, ¿no? Y también tenemos café, que puede ser café o cacao, ¿no? Cardamomo. Hay varias especies que podemos integrar hasta abajo. Entonces, bueno, ahí está esa propuesta. Vamos a platicar un poco el proceso de implementación y manejo manual y semi-mecanizada de los sistemas agroforestales, ¿no? Y aquí podemos ver como todas las actividades que conlleva implementar y manejar un sistema agroforestal. Y lo vamos a representar con imágenes. Esto es en Brasil, en Sitio Semente, este centro de formación donde yo asistí por
por 3 meses, ¿no? Para capacitarme en sistemas más establecidos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos el primer paso es delimitar y limpiar nuestro terreno, ¿no? Aquí en este caso, como podemos ver atrás, es zona de pasto, ¿no? Es un área degradada aquí. Entonces, lo primero que se hace es cortar todo el pasto, en este caso se retira del sistema para poder después utilizarlo como cobertura también, ¿no? Pero no es bueno meterlo a la tierra, sino más bien dejar que se descomponga arriba del suelo, ¿no? Por eso es que se retira. Nos delimitamos el área que vamos a sembrar con una cuerda, aquí se ve una cuerda, y limpiamos, ¿no? Ese es un primer paso que nosotros ahí proponemos a la gente, para que sea algo un poco más ordenado, ¿no? Saber dónde van las líneas, cuántas líneas, ¿no? El siguiente paso es la fertilización, que en este caso es manual, como se puede ver, ya sea eso, dependiendo de tu terreno, cómo vas a fertilizar o remineralizar los suelos, ¿no? En este caso estamos aplicando estiércol de gallina, ¿no? 5 kilos por metro cuadrado aproximadamente. Puede ser composta, puede ser lombricomposta, puede ser estiércol de vaca. Hay muchas fuentes de abonos, ¿no? Lo principal de estos abonos es mucho nitrógeno, mucho carbono. Digo, lo mejor sería el bokashi, ¿no? Pero también aquí lo que yo aprendí es un poco hacer el bokashi en el mismo terreno, ¿no? Y dejar que, en lugar de nosotros estar paliando tanto, dejar que la vida del suelo haga esa labor, ¿no? Y tener un poco más de paciencia y dejar que el suelo vaya mejorándose, ¿no? Con los insectos que tienen esa función. Se agregó harina de rocas, se agregó cal, y de esa forma cubrimos toda la superficie con los fertilizantes, ¿no? Después de ello, el siguiente paso es descompactación del suelo y mezcla de fertilizantes. En este caso podemos ver se tiene un motocultor, ¿no? Que esto lo que hace es descompactar la tierra hasta 50 centímetros. Son como unas aspas que van girando, ¿no? Y van rompiendo los terrones de tierra y todo el fertilizante se va mezclando, ¿no? Esto es algo semimecanizado. Tiene que haber una persona, pero es una máquina que ya está haciendo el trabajo, ¿no? ¿Cómo podríamos tener una alternativa a esto? Usando un asadón, un pico, dependiendo cómo esté nuestro terreno, manualmente, ¿no? Esa es una opción que también se puede. La cosa es llegar a cierta profundidad del suelo, dependiendo del cultivo que quieras integrar, y mezclar los fertilizantes que agregamos en el suelo, ¿no? Después de ello, la siguiente actividad es delimitación de caminos y camas de cultivo, ¿no? Que por ejemplo aquí podemos ver cómo con el asadón, eso sí tiene que ser manual, se va abriendo el camino. Este es el camino donde nosotros vamos a entrar para poder sembrar, cosechar, ¿no? Y a los lados son las camas de cultivo. Aquí la tierra ya se pasó el motocultor, ya está descompactado, ¿no? Si hacemos el asadón, pues bueno, haríamos esta actividad casi a la par, ¿no? Y bueno, la tierra del camino se va echando a los lados, ¿no? Así es como se va haciendo también una diferencia de altura entre la cama de cultivo y el camino. Después de ello, aquí podemos ver cómo se ven ya las camas de cultivo terminadas, ¿no? Son camas en este caso de 80 centímetros de ancho y pasillos de 40 centímetros de ancho, ¿no? Y así se van una línea tras otra. Esta actividad de cobertura de suelos, en este caso estamos agregando una carretilla de materia orgánica triturada, puede ser pasto, puede ser ramas. Lo ideal es que sea una diversidad de materia orgánica, que no sea todo lo mismo, ¿no? Pero bueno, así es como se va agregando la materia orgánica y así se va expandiendo después manualmente, ¿no? Para que quede bien uniforme a lo largo de toda la cama de cultivo. Y listo. Es muy importante la cobertura del suelo, porque si se imaginan dejar esta tierra descubierta, vamos a tener que regar mucho más. La vida del suelo realmente no tiene un hogar, ¿no? El hogar es la sombra que hay debajo de la materia orgánica, la humedad que se retiene, ¿no? Entonces, esta vida del suelo que hablamos son hongos, microorganismos, insectos. Muchos sabemos este tema de cobertura de suelo, la importancia que trae demás, ¿no? Creo que la clave es un poco cómo conseguirla, ¿no? En este caso, podemos ver al fondo de esta imagen los árboles que hay, mucho eucalipto, mucha banana. Estos son sistemas ya de 2 años. Toda esta materia orgánica viene del mismo lugar. Aquí mismo la poda, la tritura. Entonces, ahí se ve la clave de producir tu propia materia orgánica para realmente pues, poder regenerar tus suelos, ¿no?
Eh, entonces, pues bueno, ahí siguiendo un poquito adelante con los pasos. Bueno, la siembra de trasplantes realmente depende mucho de lo que queramos sembrar, ¿no? En este caso podemos ver, la de aquí plantaban, por ejemplo, en una misma cama, tomate cada 50 centímetros, a los lados, brócolis cada 50 centímetros, en medio de los tomates, yuca, mucha arúgula, lechuga, o sea, plantaban especies para cosechar a los 30 días, a los 45 días, a los 90 días, y después el tomate, ¿no? A partir de los 90 en adelante, y la yuca hasta los 8 meses. Entonces hay una diversidad de cultivos en el mismo espacio, que eso es bien interesante, ¿no? Y aquí se ve un poco las cosechas, ¿no? Que también, pues bueno, creo que es lo más lindo y el resultado del trabajo, ¿no? Aquí ya se ven los tomates, aquí al lado podemos ver también cómo las hortalizas se desenvuelven, ¿no? Las lechugas, mucha cebolla. En este caso aquí era temporada de invierno, entonces, pues bueno, se dedican mucho a comercializar canastas familiares, por lo que pues ahí tenían ciertos enfoques en los cultivos que sembraban, ¿no? Y bueno, parte de las actividades más bonitas es la poda y bueno, también cuando entramos un poco ahí más en acción, en altura, que podemos ver, por ejemplo, aquí cómo se está podando un árbol, ¿no? En este trabajo, ¿no? Eh, aquí en esta imagen de la derecha podemos ver, por ejemplo, el café y en el suelo lleno de troncos de banana, ¿no? Así es como regeneran los suelos realmente. En estos espacios no se utiliza riego, no se utiliza fertilizantes y hay una gran producción en abundancia, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí demostrando, ¿no? Que se puede realmente producir tus propios insumos en el mismo lugar y bueno, claramente este espacio tiene más un enfoque comercial, no tanto de soberanía alimentaria, entonces había como mayor selección de ciertas especies frutales, pero bueno, nosotros podemos integrar la diversidad que queramos, ¿no? Aquí otra imagen de las podas, cómo se ve, ¿no? Un sistema agroforestal ya maduro. Aquí se tiene mucha producción de café como estrato bajo, el suelo lleno de troncos de banana, de hojas, ¿no? Poda de eucaliptos en altura y varios árboles frutales también. Cómo se ve realmente el manejo en un sistema más avanzado, ¿no? Para llegar a esto tardamos 4 años, 5 años, ¿no? Los primeros 2 años podemos estar produciendo hortalizas y en este caso que se está produciendo café, a los 2 años se integra el café y el sistema se dice que camina hacia una selva, ¿no? Dejamos de tener hortalizas, que las hortalizas serían un ecosistema como de pasto y hierba, y dejamos que camine hacia una selva de sombra, ¿no? Donde hay árboles produciendo mucha más cantidad de materia orgánica para el suelo. Ahí es donde viene la abundancia en la fertilidad del suelo, ¿no? Que es un poco lo que se busca en estos sistemas, ¿no? Y esto es una imagen arriba. Por ejemplo, aquí tenemos los más o menos a unos 6, 7 metros de altura, se podan, se le dice se poda la cabeza, la parte de arriba para que no crezcan tan altos, ¿no? Aquí se sube con escalera y se podan con un serrucho o una motosierra, dependiendo de la habilidad del agricultor. Estos son árboles de servicio, árboles para poda, ¿no? También a los 8 años se puede cortar el tronco del eucalipto y se puede utilizar para construir, para ver, y rebrota. No perdemos el árbol, sino que vuelve a crecer, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una yaca, ¿no? Que es un estrato alto, abajo del eucalipto. También podemos ver aquí un cítrico, ¿no? Que es un estrato medio. Entonces, integrando ahí todos los estratos también dentro de la misma línea. Un poco más de cosechas, ¿no? Las yacas, produciendo arriba de los cafés. Entonces se puede ver cómo se integran los estratos, ¿no? Y cómo hay una gran abundancia de cosecha. Entonces, bueno, pues realmente este es pues el proceso, muy resumido, realmente se podría especificar mucho más, pero en mi experiencia, pues es un proceso bastante vivencial y bueno, como nuevo y que integra muchos principios en la práctica más que nada. Entonces, tratando de producir nuestras hortalizas, nuestra milpa, ¿no? Nuestros granos, cereales, frijoles, ¿no? Leguminosas, hasta producir nuestras frutas, ¿no? Con esta diversidad. Bueno, vamos a compartir igual un poco los tipos de proyectos que hemos realizado. En este caso tenemos proyectos que hemos hecho con el enfoque de autoconsumo y con el enfoque comercial, ¿no? Hemos dedicado a desarrollar proyectos con estos dos enfoques. Proyectos con el enfoque comercial, por ejemplo, este es nuestro centro demostrativo, donde llevamos ya casi 3 años aquí en Bacalar, ¿no? El proyecto se llama Selva Comestible Bacalar. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, los sistemas agroforestales que hemos en especies para poda, ¿no? Nosotros utilizamos mucho la moringa, que en este caso, que les enseñaba antes, es el eucalipto. Entonces es una especie que nos permite podar drásticamente del tronco hasta abajo y rebrota. Y toda su madera es el insumo para regenerar suelos. O sea que ya no tenemos que estar trayendo abonos de fuera, ¿no? En este caso estamos produciendo hortalizas, 2 líneas de hortaliza en medio y luego otra línea de árboles, ¿no? Entonces, un poco el sistema, estos troncos rojos es chacá, es un árbol nativo que usamos como tutor y es un árbol que rebrota, ¿no? Cortamos el tronco de un árbol grande, lo sembramos en la tierra y vuelve a crecer. Y asociado con papaya a los lados, ¿no? Este otro proyecto fue en Cancún, ahí fue donde empezamos nuestro camino.
a experimentar con agroforestería, tanto en sistemas a cielo abierto, agroforestales, como en un invernadero, donde producíamos igual diversas hortalizas, ¿no? Todo esto también con un enfoque comercial, ¿no? Se vendían canastas a domicilio, y bueno, nosotros estamos más en el equipo de campo, produciendo. Ahí fue donde nos formamos. Después tenemos este otro proyecto que estamos asesorando hace poco tiempo, que es en Palenque, perdón, en Montebello, Chiapas. Estamos reforestando esta montaña que podemos ver aquí en la imagen, parte amarilla, es donde hay mucho pasto, hierba. Aquí es donde nosotros estamos interviniendo para hacer sistemas agroforestales con enfoque en producción de café, que aquí podemos ver las plántulas de café, ¿no? Es un proyecto de 15 hectáreas y bueno, se tienen miles de plantas de café ahorita de más o menos 40 variedades. Estamos integrando canela, estamos integrando pimienta gorda, macadamia, mucho inga, ¿no? Que es el árbol para poda, y cardamomo, cúrcuma, jengibre, varias especies junto con el cultivo principal que es el café. Tenemos este otro proyecto que ya es de autoconsumo. Trabajamos con una ONG que se llama Fondo para la Paz, trabajando con comunidades marginadas, ¿no? Gente que se dedica más que nada a producir maíz, ¿no? Para autoconsumo. Nosotros ayudamos a hacer prácticas de conservación de suelos, ¿no? Simplemente a evitar la quema de la materia orgánica y hacer un manejo de ella de forma apropiada para ayudar a que el suelo aumente su fertilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, hay otra de las experiencias que tuvimos con comunidades. Otro proyecto que hemos hecho en Tulum, arquitectura mixta, es un jardín agroforestal, un espacio un poco más pequeño, como de unos 200 metros cuadrados, donde también estamos hacia árboles con frutales, en medio de una línea de hortalizas y acá otra línea de árboles, ¿no? Donde claramente los árboles están apenas empezando a crecer los frutales, ¿no? Pero tenemos especies de crecimiento rápido, como podemos ver aquí la cosecha, ¿no? Camote, jamaica, mucha yuca, arugula, demás, ¿no? Arquitectura mixta es más un despacho de arquitectos que están integrando mucho igual los pétalos de la permacultura y nosotros les ayudamos más que nada en el pétalo de trabajo con la tierra, implementando este sistema. Otro proyecto en Palenque se llama El Jardín, ahí hemos hecho un trabajo más de producción de cacao, ¿no? Y bueno, estamos ayudando, igual es un terreno de 2 hectáreas, pues a podar árboles muy altos, como podemos ver aquí a la derecha, las macas que le llaman allá, estamos podándolas y reintegrando la materia orgánica al suelo y sembrando mucho cacao, ¿no? También tienen algo sembrado, pero estamos ayudando a aumentar la producción y diversificar con otras especies. Este otro proyecto es un hotel, se llama Hotel Macaba, igual es en Bacalar. Y bueno, aquí lo que hicimos fue para un espacio muy pequeño, hicimos estos con huertos que se llama keyhole, como un círculo con una entrada, y en medio tienen una composta, ¿no? Entonces nosotros sembramos alrededor de la composta y aprovechamos el exiliado para un hotel aquí localmente, ¿no? Y listo, eso sería la presentación que preparamos para compartir hoy día, un poco de nuestro trabajo, de experiencia, y bueno, ahí con muchas ganas de recibir preguntas, de ayudar a la gente a desarrollar sus sistemas, y bueno, pues ahí estamos en redes sociales que compartieron, vamos a dar varios cursos este año, y bueno, al servicio para ayudar en lo que se pueda en otros proyectos alrededor de México y del mundo, ¿no? Eh, pues un gusto ahí a Fito por el espacio, por convocar el compartir pues de nuestra experiencia y bueno, con gusto de seguir en contacto con toda la gente que vea esta conferencia.